La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la Iglesia de Cristo. La tarde, amado televidente, amado amigo y hermano que nos sintoniza a través de este medio de comunicación, como lo es Teleestrella Canal 25 y en alta definición Canal 121. Y a esta hora de la tarde, a través de este su programa Biblia Abierta, con su hermano y amigo, servidor en Cristo, Jonathan Mejía, quien ahora trae la exposición de la palabra de nuestro Dios para que juntos podamos disfrutar un momento bastante oportuno, de mucho interés y de mucha complacencia para la vida espiritual y la obediencia que estamos marcando delante de nuestro Dios por mientras esperamos el regreso de su amado Hijo. Por lo tanto, agradecemos la fiel sintonía de cada uno de nuestros televidentes, a la fiel audiencia, quien ahora es parte en este momento. Vamos a entrar en comunicación con nuestro Dios por medio de la oración, y seguro que cada uno de nosotros tiene mucho interés ya en tener su Biblia abierta, su libreta de apuntes y su lápiz para hacer las anotaciones pertinentes o necesarias en la interpretación y explicación de la exposición de la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Nos comunicamos con nuestro Dios y a una voz decimos: bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición. He aquí, oh Dios, delante de tu presencia, tanto expositor de tu palabra como fiel oyente de la misma a través de este medio de comunicación. Damos gracias, Padre, porque bendices a la familia Teleestrella, como también bendices desde la administración de ella hasta el último de los que ejercemos en este medio de comunicación. Gracias, Padre, por abrir siempre los espacios y sobre todo los corazones de aquellos que estamos al pendiente de escuchar tu palabra, de recibirle a través de diversos medios, a través de tu palabra de una forma presente, como a través de tu palabra, a través de medios escritos, a través de tu palabra presentados por medios televisivos, y así, oh Dios, por todos aquellos que utilizamos para poder expandir, diseminar y hacer llegar tu palabra hasta los corazones necesitados, y aún aquellos corazones sedientos que seguro están en el ejercicio de la lectura y la comparecencia de su vista o su lectura ante tu voluntad, como lo es tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que seas con cada uno de nosotros en esta hora y que bendigas a cada uno de nosotros para poder interpretar, analizar de la mejor manera y así reflexionar, interiorizar tu mensaje en nuestros corazones, y que nos pueda servir para poder continuar en nuestra fe y poder continuar en el ejercicio de la obediencia, como también que pueda servir para aquellos que todavía no vienen a tus pies, aquellos que todavía se encuentran en las afueras, todavía prisioneros del pecado o estorbados por el pecado, pero que seguro muy en el interior saben, oh Dios, que se deben acercar un día a ti, y este debe ser antes de que vengas tú o antes de que llegue la muerte a la vida de ellos. Por lo tanto, oh Dios, te rogamos que bendiga grandemente este momento, que nos ayudes a interpretar de la forma verdadera, correcta tu palabra, para que sea de mucha ayuda
en las necesidades o abarcando o supliendo las necesidades que por ahora se encuentran entre nosotros. Bendiga las familias que están reunidas, los matrimonios, las parejas que están al pendiente, a aquellos que se encuentran a través de diferentes medios como las redes sociales, y así, oh Dios, a todos, manteniéndonos bastante unidos en esta transmisión para poder apreciar el precioso mensaje de tu palabra. En Jesús nuestro Salvador te oramos por hoy y damos las gracias. Amén. He aquí, ahora nos encontramos para poder participar de esta exposición de la palabra de nuestro Dios. Ya nos hemos familiarizado con el título de nuestro tema a estudiar en esta hora de la tarde, y parte de ello es amar como al principio. Seguro que al rato hemos escuchado hablar de una expresión como esta, o al rato la hemos encontrado en las interpretaciones bíblicas, pero en su particularidad la basaremos en Apocalipsis, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Fueron las palabras que dio a conocer a Dios a través de su mensaje, o Jesucristo a través del mensaje que envió a una de las congregaciones que estaban establecidas en Asia. Se encuentra específicamente en el libro de Apocalipsis, pues hemos de entender y hemos ya de saber que Apocalipsis fue escrito necesariamente para ayudar a esos primeros cristianos ahí a finales del primer siglo, a finales del año 100. Aproximadamente ahí por el año 95, año 96, se considera haber escrito el libro de Apocalipsis. Quien lo trabajó como autor conocido, Juan. Dios, a través de una revelación a Juan, para que Juan lo hiciera llegar a las congregaciones que estaban en Asia. Eso lo podemos constatar en el capítulo 1, del verso 1, 1:1, luego 1:3, para que notemos que el libro en realidad es como cualesquiera de los otros libros encontramos en la palabra de Dios, algunos directamente o exclusivamente para congregaciones específicas, y otros para personas específicas, otros con argumento general o contenido general, cuerpo de información o de material general o universal. Pero en el caso de Apocalipsis, específicamente para ayudar a los obedientes o a los hermanos, a los que se encontraban en la lucha de la fe y con obstáculos o con inconvenientes a través del Imperio Romano. Y el propósito fue darle este mensaje a Juan, quien ya era partícipe, quien ya estaba también, al igual que el resto de hermanos, en la tribulación de la situación que se estaba moviendo a finales del primer siglo. El propósito era alentar a los hermanos, ayudarles a que pudieran soportar la situación, a que pudieran salir adelante, a que pudieran vencer toda esta lucha que estaban teniendo por causa del testimonio de Jesucristo y de guardar su palabra. Y luego a Juan se le dijo, según el primer capítulo del libro de Apocalipsis, se le dijo que la información, que lo que viera, lo escribiera, y que esto se lo hiciera llegar a las congregaciones que estaban establecidas en Asia para ese entonces. Iglesias del Señor, iglesias que pertenecían al cuerpo de Cristo, iglesias de Cristo para ese entonces, como lo son el 1:4, si tú lo revisas conmigo a la luz de la palabra de Dios, Apocalipsis 1:4, Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz de vosotros, del que es, del que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y un poco más adelante, por ejemplo en el verso 9, siempre en el capítulo 1 de Juan, solo como introducción para que notemos cuál fue el propósito con el que se escribió Apocalipsis. A lo mejor en otro momento tenemos un mejor espacio y podemos discutir desde otro punto de vista, pero hoy solo como introducción para saber, para colocar una plataforma de estudio en base al capítulo 2, estamos adelantando esto. En el verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si notamos una vez más a Juan, a las congregaciones que están en Asia, el propósito era a raíz o a causa de la persecución que estaban viviendo, o de la tribulación que estaban viviendo los hermanos en Asia Menor, y que por lo general estaba siendo objeto, ¿verdad?, de persecución y objeto de sufrimiento, objeto de tribulación, todos aquellos que estaban obedientes al mensaje de Dios, obedientes a la palabra de Dios, obedientes a Jesucristo, o a guardar su fe o testimonio en Cristo. Al igual en el verso 10 dice:
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, escuche esto, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis específicamente fue escrito para esas congregaciones que estaban en Asia. Nombre de los lugares donde estaba la iglesia, no nombre de iglesia, nombre de los lugares donde estaba establecida la iglesia. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, una ciudad en Asia Menor; Esmirna, otra ciudad; Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La iglesia del Señor, establecida en el primer siglo en estos 7 lugares en la región de Asia, quien en esos momentos estaban viviendo situaciones difíciles a raíz del Imperio Romano para ese entonces. La tribulación y toda la situación que se menciona en el libro de Apocalipsis se habla en un lenguaje figurado, en un lenguaje simbólico que por ende requiere un poco más de tiempo el poder dedicarse a la explicación. Pero en su particularidad no nos interesa todo el libro, sino específicamente cubrir el tema que tenemos para hoy, que obedece al título de amar como al principio. ¿Dónde encontramos esa expresión? Podríamos razonar ahora, ¿dónde encontramos la expresión amar como al principio? A lo mejor así de esa forma tácitamente no la encontramos de una forma literal tal cual la tenemos en la parte inferior de la pantalla, pero sí la podemos encontrar en la interpretación del mensaje o del primer mensaje registrado de acuerdo a la forma en que Dios lo reveló a Juan y Juan lo escribió a las iglesias en Asia. En su particularidad se le envía de las 7 congregaciones un mensaje a la congregación que estaba establecida en Éfeso. Éfeso fue una ciudad que recibió el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo. Por lo menos viendo un poco la historia, se puede encontrar al apóstol Pablo predicando en dicha región, y en la prédica pues nace la iglesia mucho tiempo antes de que el apóstol Juan llegue ahí. Para este tiempo la iglesia tiene algún tiempo, tiene algunos años, y debido a la situación que están viviendo, debido a la tribulación o a la persecución o a la situación que a raíz del Imperio Romano ha llegado, los hermanos se encuentran en el momento donde necesitan ánimo, donde necesitan replantearse su obediencia, tomar las cosas para poder razonar y poder hacerle frente a la situación difícil. Es seguro que al rato muchos de nosotros, muchos de los que ahora formamos la iglesia del Señor, muchos de los que ahora estamos en el cuerpo de Cristo, muchos de los que ahora profesamos la vida cristiana, al rato nos podemos estar pareciendo como la iglesia de Éfeso, con sus situaciones donde tenemos que replantear las cosas, porque debido a la situación en que estamos viviendo, a lo mejor a nivel social, a nivel particular, a nivel familiar, a nivel matrimonial, y que de una u otra manera a la iglesia lo visitan diversas o diferentes situaciones, y es necesario poder aprender de los mensajes que se dirigen. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.
Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos declarando. Decíamos que en el verso 4 está basado nuestro tema y la expresión de que has dejado tu primer amor. Esa palabra en el griego, que es el idioma original en el que se escribió el libro de Apocalipsis. A lo mejor ahí en Master bajamos un poquito el sonido. Y dice, esta expresión, haber dejado tu primer amor, en el griego significa amar como al principio. El propósito de Dios a través de Juan, por medio del mensaje a la iglesia en Éfeso, es que pudiera la iglesia amar como al principio. Debería observar qué estaba pasando con ellos. Bien es cierto que se le ventila lo bueno que está haciendo la iglesia y se le felicita por las actividades y las ocupaciones y todas aquellas cosas que está haciendo bien. Pero bien es cierto también que se le censura o se le señala dónde está fallando, dónde está flaqueando, dónde se está quedando débil. Por eso, en nuestro mensaje de hoy es amar como al principio es igual a haber dejado el primer amor. Hablar de dejar el primer amor es cuando ya no se ama como se amaba antes. Para ello, hemos de levantar la siguiente pregunta. Si notamos, ¿qué significa amar como al principio? ¿Qué querrá decir esto de amar como al principio? Y nosotros que entendemos mejor el término, podemos responderlo de la siguiente manera. Y es, cuando nosotros estábamos en ese momento, en ese primer momento, en nuestra etapa, en el noviazgo, en el matrimonio, ha visto cuando las personas luego 20 años más tarde, ¿qué digo 20? 3 años más tarde, 5 años más tarde, 7 años más tarde, y vemos a aquellas personas enamorándose de la misma manera, expresándose de la misma manera como al principio, diciéndose las mismas cosas y manifestando su sentimiento o su amor o su enamoramiento el uno por el otro. Eso significa amar como al principio. El tiempo ha avanzado, los años han avanzado, pero su forma de amarse, su forma de hacer las cosas, lo hacen como al principio. Un ejemplo de hacer las cosas de amor como al principio lo vamos a colocar en el contexto de matrimonio. ¿Sabe? Es como decir los detalles, las expresiones, las palabras, la forma en que se pedían las cosas y la forma en que se decían las cosas. ¿Cómo se dicen al principio? ¿Qué tanto se está dispuesto a sacrificarse y a esforzarse cuando comienza el amor en una pareja, sea noviazgo o matrimonio? Ahora bien, el tiempo avanza. Y ahora que ha avanzado, ahora que van 3 años, ahora que van 5 años, que van 7, que van 9 y más, ¿se vive de la misma manera? ¿Se trata con las mismas palabras? ¿Se piden las cosas de la misma forma? Si el matrimonio se está debilitando o está fallando por ese lado, entonces significa que hay que regresar a amar como al principio, con esa entrega total, con esa decisión bastante determinante, con esa motivación, con esa emoción, con la forma en que se hablaban, con la forma en que se decían las cosas, con la forma en que se pedían las cosas. Ese es amor del principio, es hablar del primer amor. Por lo tanto, ahora tirémosle un vistazo a la parte espiritual. Este es solo que nos sirva como ejemplo, lo que acabamos de ilustrar. En la parte espiritual, ¿cuál es el amor del principio en la iglesia? Cuando la iglesia comienza a amar, ese momento en el que conoció de Jesús y comenzó a llegar, dejaba cualquier cosa por estar en los cultos. Era el primero a estar en las reuniones. Cantaba
cantaba a toda voz delante de la presencia de Dios. Entonaba las alabanzas. Exactamente llevaba el curso o el ritmo de la prédica de acuerdo a cómo lo exponía o cómo lo presentaba el predicador. Si el predicador le llevaba al libro de Juan, iban al libro de Juan. Si le llevaba al libro de Marcos, iba al libro de Marcos. No había ningún problema, no le daba sueño, no le daba cansancio, no cerraba su Biblia. Si era el momento de entonar alabanzas o cantarle al Señor, de igual manera, no causaba pereza. No era de los que unos cantaban y él se quedaba orando. Entraba también en el canto, porque amaba muy bien, porque su amor era incondicional en ese momento, porque su amor estaba total, había una entrega total. Ese es amor del principio. Cuando Dios le dice a la iglesia en Éfeso que ha dejado su primer amor, lo que le está diciendo es que ya no está amando como lo amaba antes. Si Dios ahora le dice a la iglesia en nuestros siglos, si a nosotros ahora nos está mandando el mensaje y nos está diciendo que regresemos al primer amor o que regresemos a ese abandono que hemos tenido, lo que nos está diciendo es: ámenme como al principio, como cuando se disponían en el principio. No había nada que los estorbara llegar a la reunión. No había nada que los hiciera dedicarme una hora y media o 2 horas o no sé cuántas horas en adoración. Si todos los días habían reunión o todos los días habían culto, todos los días estábamos. Eso es amor del principio. Hacer las cosas como las hacíamos primero. La iglesia en Éfeso era una iglesia que estaba funcionando, pero con un problema en su entorno. Aquí, abandonar el primer amor o dejar el primer amor o ya no amar como al principio no significa que desaparezca como congregación o que desaparezca como cristiano. Casi siempre le decimos: usted ha dejado su primer amor simplemente porque se fue al mundo. No, a los que se les está escribiendo aquí siempre eran la iglesia. El problema aquí no era que se habían salido de la iglesia. El problema no es que no eran miembros de la iglesia en Éfeso. El problema es que ya no hacían las cosas como las hacían al principio, con aquella entrega, con aquella totalidad, con aquel entusiasmo, con aquel fervor, con aquella espiritualidad. Al rato era la iglesia que estaba haciendo las cosas por rutina, por costumbre, simplemente porque ya sabía cómo se hacían, pero ya no las hacía con aquel amor del principio. Como hoy en día, es posible que la iglesia le esté adorando a Dios por tradición, por costumbre, por rutina, simplemente porque ya sabe cómo se hacen las cosas, simplemente porque ya sabe cómo se canta y cómo dice el canto, o porque ya sabe cuánto se tarda en la oración, o ya sabe cuánto es el tiempo que tiene que estar ahí para una prédica. Si lo hace de esta forma, tiene un problema. Y es que está como cristiano y está como iglesia adorando a Dios, pero no lo está haciendo como al principio. No lo está haciendo como cuando conoció al Señor. No lo está haciendo como cuando se llegó a Jesús. Así que está faltando entusiasmo, está faltando espiritualidad, está faltando entrega, está faltando ese primer amor. Ahora bien, la iglesia en Éfeso se le felicita. Notemos que las congregaciones o las iglesias del Señor que estén ahora obedeciendo, pero sin amar, es decir, sin hacer las cosas como al principio, pueden ser congregaciones bastante funcionales, pero también pueden ser congregaciones que están en riesgo. Revise conmigo a la luz de la palabra de Dios en el verso 1. En el verso 1 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis dice: escribe al ángel, que en este caso representa al predicador o al encargado, si usted lo puede considerar los versículos anteriores, por lo menos para hacerle un poco más exacto. Antes de explicar el verso 1 del capítulo 2, tenemos en el capítulo 1 verso 19: escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta, para que entendamos la interpretación. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, son los encargados de la congregación, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La palabra candeleros en el lenguaje de Apocalipsis representa a la iglesia. La palabra ángeles o estrellas representan a los encargados de la obra. Entonces dice el capítulo 2 en el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bien,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, es decir, de las 7 congregaciones de oro, dice esto, es decir, Jesucristo dice esto, para premiar a la iglesia en Éfeso, para decir que la iglesia en Éfeso estaba haciendo actividades muy buenas, como cuáles, verso 2, yo conozco tus obras, dentro de ellas, tu arduo trabajo, tu paciencia, no soportas los malos, pruebas a los que se hacen llamar algo, como en el caso de apóstoles o profetas o cualquier otro, y dice, y los haya mentirosos. ¿Qué más? Verso 3, ¿has sufrido como congregación, como iglesia? ¿Has sufrido? ¿Has tenido paciencia? ¿Has trabajado arduamente? ¿No has desmayado? Y eso es muy bueno como iglesia. Luego, en el verso 3, presenta que todo esto lo ha hecho por amor de su nombre. Notemos, la iglesia en Éfeso se le premia por lo muy bien que se comporta o se porta. Revise conmigo del verso 1 al verso 3 cómo la iglesia en Éfeso sí en realidad tiene estándares muy buenos. Dentro de los estándares buenos es que la iglesia en Éfeso ha trabajado, ha tenido paciencia, espera. No se cree cualquiera que se presentaba en el nombre de Dios, sino que probaba. No cualquiera se le paraba al frente. No cualquiera que iba en el nombre de Dios lo ponían a predicar o lo hacían parte de su equipo. No, los probaba. Quiere decir que era una iglesia que no admitía cualquier cosa, era bastante celosa. Todo esto es la iglesia en Éfeso. Y esto está muy bueno. La trabaja mucho, tiene paciencia, no tolera la perversidad o la contaminación en la iglesia, según el verso 2. Ha sido una iglesia que sufre, una congregación que trabaja mucho por el nombre de Dios. Todo eso está bien. Pero resulta que dice Dios, pero hay algo que no me parece. Hay algo que está malo como iglesia. Y Él dice que tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que tenía contra ella? Si todo está bien. Hasta el verso 3 cualquiera puede decir, la iglesia en Éfeso es una congregación perfecta. Porque todo eso, cualquier congregación podría quererlo tener. El problema es que Dios dice, sí, la iglesia en Éfeso es muy buena en esto, pero tengo algo que no está bien. Verso 4, ha dejado su primer amor. ¿Y eso qué significa? Ya no ama como al principio. Es decir, ya no hace las cosas como al principio. Y no hacer las cosas como al principio es, podríamos decir, es el pequeño agujero por donde se puede hundir el barco llamado iglesia. ¿Por qué? Simplemente estamos hablando de que todas las otras cosas están para funcionamiento de la obra, pero el no hacerlas con el amor que la hacíamos al principio nos van a hacer desistir y vamos a ir, como decimos en el lenguaje popular, bajando la guardia. Y una vez que bajemos nos va a causar problemas. ¿Cuántos hoy en día tenemos congregaciones que oran, cantan, predican, hacen vigilias, preparan ayunos y todo ese sinnúmero de actividades espirituales? Todo eso está bien. Pero cuando a estas cosas les falta amor y mayormente amor del principio, hablemos de una persona que por primera vez va a un ayuno, va con una entrega, con un ánimo, con una devoción que su espiritualidad no necesita decirla, simplemente se manifiesta. Pero hablemos de alguien que ya está acostumbrado a hacer eso y que cuando lo vaya a hacer, lo hace simplemente porque ya sabe cómo hacerlo. Igual lo está haciendo, pero ¿qué le está faltando a ese ayuno? Amor como al principio. Ya no lo hace con esa misma entrega. ¿Sabe? Es posible que salga simplemente porque tiene que hacerlo. Lo mismo sucede cuando esa congregación se presenta para cantar. Canta porque se sabe el canto, pero no porque tenga la devoción y la emoción de cantarlo. ¿Sabe? De igual manera, el que predica o cuando se acerca a la prédica, ¿sabe? Se presenta a predicar, pero ya no lo hace como al principio. Siempre lo hace porque es la rutina, porque es la costumbre, porque ya sabe hacerlo, porque es el hermano fulano de tal y ya sabe que tiene que hacerlo. Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Ellos funcionaban como iglesia, pero ya no estaban haciendo las cosas con ese amor que tenían al principio. Y es lo que Dios está reclamando. Nos dice, ustedes han dejado su primer amor. Es decir, ustedes ya no hacen las cosas como antes. Es cierto, me oran, me cantan, me predican y hacen todo eso, pero simplemente lo hacen porque ya se lo saben, o porque es la tradición, o porque es la costumbre. Simplemente porque ya es rutina. ¿Sabe? Conocemos congregaciones o miembros que asisten a las reuniones por rutina.
¿Por costumbre? Si los conocemos, identifiquémoslo. Simplemente hay un pequeño detalle, y es que se les está olvidando hacer las cosas como al principio. Y cuando eso comienza a presentarse o a manifestarse en la vida de los que obedecen a Dios, ese es momento de detenernos para evaluar la situación y decir, hay que cambiar. ¿Por qué? Si decimos que el contexto de Apocalipsis se movió en medio de la tribulación que estaba siendo provocada por el Imperio Romano con aquellos que estaban profesando la fe cristiana, note esto, y encuentran una congregación débil en ese sentido, en que ya las cosas no la hacen con ese amor del principio, ¿sabe? El Imperio Romano iba a acabar con esa congregación, porque ya no estaba haciendo las cosas de una forma espiritual, sino de una forma mecánica. ¿Sabe por qué a la iglesia la golpea? ¿Sabe por qué la congregación se siente golpeada muchas veces? Por las fuerzas de la sociedad, por la presión social, por las situaciones de otros, por el entorno de alguna familia, por el entorno de algún matrimonio. Se ve afectada porque cuando no está haciendo las cosas por amor, y mayormente con amor del principio, entonces no tiene fuerza para sostenerse, porque está dependiendo de otro. Eso sucedía con la iglesia en Éfeso. Entonces viene Dios en el mismo mensaje que envía a Juan y le dice a la iglesia cómo salir de esa crisis, cómo hacer para regresar a hacer las cosas como al principio, y que una vez que se den cuenta dónde está la falta y que sientan que el problema no está en que no son iglesia, que el problema no está en que no le adoran, en que no le cantan, en que no predican, sino en que ya no lo están haciendo como antes. Vea esto, verso 5. Le dice Dios, recuerda por tanto dónde has caído. ¿Dónde había caído? En hacer las cosas como al principio, en amarlo como cuando comenzaron, como cuando se iniciaron como iglesia. Verso 5 dice, arrepiente, es decir, la palabra arrepentimiento en el lenguaje bíblico dice cambiar de parecer o cambiar de pensar. Eso significa, entonces dice, arrepiente, es decir, cambia de parecer, cambia de pensar, porque la forma en la que la estás haciendo no es la correcta. Entonces arrepiente, es decir, cambia. Y luego dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Las primeras obras en el lenguaje bíblico son las cosas que había aprendido a hacer como iglesia y que las hacía con esa entrega, con esa devoción, con esa emoción, con esa motivación. Cuando te des cuenta dónde está el error, qué es lo que ha faltado como iglesia en Éfeso, entonces comienza a hacer las primeras obras. Nótese, haber dejado el primer amor en este contexto es simplemente que ya no se están haciendo las cosas como se hacían antes. Hermano y amigo, si usted pertenece a la iglesia del Señor, ¿sabe cómo lo hacíamos al principio? ¿Cuál era nuestra decisión o nuestra determinación cuando se decía hoy hay culto? Cuando decía hoy vamos a ir a predicar a tal lugar, hoy vamos a llevar el mensaje de Dios a tal persona, hoy vamos a ir a orar por un enfermo. ¿Cuál era la forma en la que nos presentábamos cuando comenzamos la vida cristiana? Ahora echémosle un vistazo y cuál es la forma en la que lo hacemos ahora. Ahora que ya hay experiencias, ahora que ya hay madurez, ahora que tenemos mucho tiempo de hacerlo, ¿lo estamos haciendo como aquella primera vez? Si así es, felicidades, sigamos adelante. De no ser así, entonces estamos igual que los hermanos en Éfeso. Ya no estamos haciendo las cosas como al principio y por ende tenemos, dice, que comenzar a hacer las primeras obras, es decir, la forma en que lo hacíamos antes. ¿Cuál será el peligro? De no hacerlo así, de no querer mejorar, de no salir de esa rutina o de ese círculo vicioso de hacer las cosas por rutina, por tradición, por costumbre, porque ya sé cómo se hacen. ¿Puede entrar en peligro la iglesia? Claro que sí. Revise conmigo el mismo verso 5. Aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, en el mismo verso 5, le dice Dios en el mismo mensaje a la iglesia en Éfeso: haz las primeras obras. Si no, en caso de que no quieras cambiar, en caso de que quieras seguir así, simplemente funcionando como la iglesia, pero no haciendo las cosas como me las hacías antes. Dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Recuerda qué significaba la palabra candelero en el contexto de Apocalipsis? Si no, revisemos al verso 20 del capítulo 1.
El candelero, dice, significaba o representaba la iglesia. Entonces le dice Dios, si no voy a venir y voy a quitar tu candelero, es decir, voy a quitar la iglesia de su lugar, ¿de cuál lugar? Del lugar de Éfeso, si no te hubieres arrepentido. O sea, en otras palabras, ¿puede desaparecer una congregación si no hace las cosas como al principio? No importa cómo sea su edificio y no importa cuántos miembros tenga. La verdad es que eso no va a asegurar la existencia de la iglesia en determinado lugar. Es posible que tenga 200 miembros, pero ninguno amando como al principio. Ninguno amando a Dios como de primer amor. Igual va a desaparecer. No porque quiera decirlo, sino porque cuando Dios le mandó el mensaje a Éfeso, le dijo, si no te arrepientes, yo voy a visitar o yo voy a ir a tu lugar, es decir, a Éfeso, y voy a quitar tu candelero, es decir, voy a quitar la iglesia. O sea, Dios mismo sabrá cómo va a hacer que desaparezca. Ahora, ¿es Dios el que lo va a hacer primero? No. ¿Quién? La forma en que se estén haciendo las cosas. Cuando menos acuerden como iglesia, van a desaparecer. ¿Y por qué se acabó la iglesia? ¿Y por qué se aplazó la iglesia? ¿Y por qué no siguió? ¿Y por qué ahora el grupo de hermanos fulanos de tales no están o no existen como iglesia? Es fácil interpretar. No vino un huracán y se lo llevó. No, vino algo peor. Dejaron de hacer las cosas para Dios como al principio. Ya no lo amaban como antes. Ya no lo hacían con esa entrega o con ese amor de primero. Y entonces desaparecieron. No, pero tenían mucho dinero y un bonito templo y no sé cuántos miembros. Eso no importa. Cuando ya no hay amor del principio, y se lo puedo colocar como ejemplo, hay matrimonios de mucho dinero y con muchos años, pero cuando se dejan de amar como se amaban al principio, se acaban. Igual sucede en la vida espiritual. Y es lo que Dios no quiere con la iglesia en Éfeso. Porque la situación que se encuentra a su alrededor, como la situación del Imperio Romano, se la iba a acabar. Si en este momento les tocaba decidir por lo que decía el imperio o por lo que estaba diciendo Dios, como ya no amaban, les iba a salir fácil salir abandonando su responsabilidad cristiana y yéndose tras los mandamientos o los dominios romanos. Lo mismo sucede con la iglesia hoy en día. ¿Por qué cree que por no amar las cosas de Dios como al principio, por qué cree que las negociamos con cualquier cosa y nos sale barato hacerlo? El problema no es que no entendamos, el problema es que ya no amamos como al principio, entonces nos sale fácil negociar. ¿Sabe? La iglesia en Éfeso tenía situaciones bastante difíciles. Al principio enfrentó situaciones difíciles y podía hacerlo. ¿Por qué? Dije en el comienzo del estudio que el apóstol Pablo estuvo por ahí con ellos. Y para que notemos cómo era el ambiente o el panorama, en realidad deberían rescatar esa única parte que tenían de peligro. Pero era un peligro bastante grande. Todo lo demás estaba bien, pero el no echarle un vistazo a esa dejadez o a esa frialdad, a esa debilidad, los iba a hacer acabarse como iglesia. Revise por qué. Porque cuando yo reviso a Éfeso mucho antes de que Dios les envíe un mensaje a través de Juan, lo envió a través del apóstol Pablo, a través de cartas y en la presencia de Pablo. Revise conmigo en las Escrituras, en el libro de Hechos. Revise conmigo a la luz de la palabra de Dios. En el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 19. Hechos, capítulo 19, específicamente en el verso 23. Revise conmigo quién era Éfeso antes de que se llegara ese momento, para que veamos que el ambiente no era nada fácil. Y por eso no era una congregación que se podía dar el lujo de no hacer las cosas como al principio. Revise conmigo el verso 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino de la iglesia. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, ¿dónde? Éfeso. ¿Quién es Éfeso? Es la congregación que tenemos, el lugar de la iglesia que tenemos en estudio en Apocalipsis. Quien visitó ahí fue Pablo. Y cuando Pablo visitó a Éfeso, mire lo que pasaba con Éfeso, para que entendamos en medio de qué se movía Éfeso. Dice, pero este Pablo en todo Éfeso, y no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Recuerda que este nombre ya lo vimos también.
Sí, porque Éfeso quedaba en Asia, Asia Menor en aquel tiempo. Y dice, ha apartado a mucha gente con esta predicación. ¿Con cuál predicación? Con la predicación de la iglesia. Verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, ¿qué había en Éfeso? Una diosa. ¿Cómo se llamaba? Diana. ¿Sabe? Era la madre de la idolatría. Éfeso era el centro de Asia en adoración. ¿Quién existía ahí? Diana. Es como hablar ahora en nuestro tiempo, no sé, una gran imagen, y que todo el mundo sabe de ella o de él. Lo mismo era Diana en aquel tiempo. Dice, la gran diosa Diana está en Éfeso. Y en Éfeso también está el templo de Diana. Pero con esta prédica que sean de ese llamado Pablo, vamos a quedar en la nada. Ahora vea conmigo, verso 27. Y dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y para ese tiempo, en el primer siglo, el mundo entero. Revise conmigo el verso 27. El mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y se llenó la ciudad de confusión y de problemas. ¿Sabe qué significa todo esto? Bueno, el ambiente de Éfeso era un ambiente de idolatría. Y la iglesia del Señor estaba en medio de esa situación. Pero hay una situación. La iglesia se está dando el lujo de ya no hacer las cosas como al principio. Y todo afuera está lleno de idolatría. Y es la madre de la idolatría. Es la ciudad donde se encuentra la gran diosa, donde se encontraba, la gran diosa Diana, y llamada de la gran diosa Diana, el templo de Diana. ¿Y qué hacían los demás artífices y todos los demás obreros? Templecillos. Es decir, hacían construcciones, estatuas, monumentos de Diana y de los templos. La iglesia no se podía quedar atrás, ¿sabe? Ahora entiendo por qué la preocupación de nuestro Dios a través de la revelación de Juan. Regresen a hacer las cosas como al principio. Se van a acabar como iglesias si no lo hacen. El ambiente que les rodea no es nada saludable, no es nada agradable, porque todo está lleno de idolatría. Y ustedes dándose el lujo de no hacer, de no amarme a mí. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad.
poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos Agradecemos a la familia desde Florida, Copán. Sabemos que además de esta familia, siempre envíenos, aunque sea apellidos de la familia, para poder dirigirlos específicamente. Pero sabemos que además de esta familia que se ha comunicado y que desea éxitos en el programa, que sea para honra y gloria de nuestro Dios, también hay muchas más que están en sintonía. De igual manera, agradecemos a los hermanos en Torrecía, quienes también sintonizan. De igual manera, saludos, dice, hasta aquí a la entrada a Copán. Muy bien, sabemos que hay muchas familias también. Siempre envíen de dónde nos están sintonizando y por lo menos sus apellidos, y de esta forma nos podemos dirigir de una forma más específica a ustedes. Así que es de mucha bendición el que hayan podido estar con nosotros en esta hora de la tarde, haber disfrutado de este precioso mensaje, como lo es amar como al principio, que lo hemos interpretado de poder hacer las cosas como cuando las hicimos, cuando conocimos del Señor. Y Dios mediante, será hasta el próximo jueves y el próximo viernes que nos veremos en este mismo canal a esta hora de la tarde con su programa Biblia Abierta y su presentador
Jonathan Mejía. Por lo tanto, agradecidos con nuestro Dios, le invitamos a que siempre esté en sintonía y pidiendo la bendición de nuestro Dios para con nuestras vidas, para con nuestra familia y para con este canal. Dios bendiga sus vidas. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo.